Nuestra región, la América Latina, es una región que nació de la utopía de la libertad, allá por el siglo XIX. Éramos colonia, desde el Río Branco para abajo, y las ideas de la libertad, del pro de esa libertad que nos quieren vender hoy, de la libertad de creer que porque insultás, amenazás o tenés una fake news, acá sos libre. No, sos un ser gris, que si no tuvieras ese celular y no existieran las redes, serías todavía aún más gris y más inexistente. Pero bueno, así están las cosas. Si tuviera que ver cuál fue la utopía que animó a esos movimientos desde Eloy Alfaro, allá a principios del siglo XX, pasando por el peronismo, por Hipólito Yrigoyen con la lucha por el voto universal, con todas las luchas en Centroamérica. Creo que sería, y si también lo vinculamos un poco con los movimientos por los derechos civiles en Estados Unidos, fue la lucha por la igualdad. Es que después de aquella libertad, creo que la gran utopía que tuvo la región, con distintos movimientos, con distintas revoluciones, con distintas caracterizaciones, porque además siempre hemos respetado algo en la América del Sur. No somos todos iguales. Respetamos las identidades culturales. Y en ese sentido debo reconocer como principio rector que informó a la región y que debe seguir informando a la región lo que México ha sostenido históricamente de la no injerencia en los asuntos de los otros países, que es reconocer soberanía política y cultural. Bien. Y bueno, fíjense que los golpes militares terminan exactamente con la caída del muro de Berlín. Ya no era necesario hacer golpes militares. Surge la oleada de gobiernos neoliberales en toda América Latina. Privatizaciones, reformas laborales, cercenando derechos, entrega del patrimonio nacional, etcétera, etcétera, etcétera. La gran utopía de la igualdad se nos esfumaba de las manos. Por eso yo digo que el atentado contra las Torres Gemelas marca un fin de una historia, no de la historia, sino de una historia, de la historia de la modernidad donde se discutían por las ideas. Acá comienzan lo que yo denomino las guerras del odio, de la fe religiosa, las ideas de la fe, de que me enfrento por la religión, por la raza, etcétera, etcétera. Esto va a abonar, en cierta manera, el clima contemporáneo, pero milagrosamente, en la América del Sur, en ese escenario surgen, en la primera década del siglo XXI, increíblemente gobiernos nacionales, populares y democráticos. El primero, ya expirando el siglo XX, Hugo Chávez gana las elecciones de 1999, luego del fracaso de lo que fue el pacto del punto fijo y de lo que fueron los hechos del Caracazo después de que Andrés Pérez da aquel ajuste feroz al día siguiente de haber ganado las elecciones. Luego viene Lula en Brasil, Néstor más tarde en la Argentina, luego Rafael Correa en Ecuador, Evo Morales en Bolivia, en Paraguay, Fernando Lugo. Son todos gobiernos distintos, no tiene nada que ver el modelo que proponía Hugo o el que llevaba adelante en el Estado plurinacional Evo o la Revolución Ciudadana de Rafael Correa o el PT del movimiento. Pero había un punto común. Todos esos dirigentes se parecían a sus pueblos. Y además de parecerse a sus pueblos, representaban, lo que es más importante que parecerse, es ser, a partir de representar genuinamente los intereses del pueblo. Y entonces surge frente a estos gobiernos
nacionales, populares y democráticos un método diferente. Ya no sirve la intervención militar, la interrupción de estos gobiernos a través de este método. Fíjense, permítanme una digresión, que la única golpe que hubo con las mismas características que en el siglo XX fue contra Evo Morales. ¿Y por qué? Porque había reformado en la Constitución la justicia. De esto vamos a hablar. Cómo el partido militar le sucede el partido judicial, la judicialización de la política como el método de estigmatización, persecución y proscripción de quienes lideran o representan esos movimientos. ¿Qué hablar de Lula? ¿Qué hablar de Rafael exiliado? Y precisamente es esa que yo siempre digo, podemos dar un ejemplo práctico de judicialización de la política y cómo se produce la distorsión del proceso electoral, o sea, cómo se distorsiona la soberanía de la voluntad popular a través de la judicialización. Y cómo, hay un ejemplo casi quirúrgico que yo digo, y que es el que me tuvo como protagonista. En mi segundo mandato, intentamos, a través obviamente del Parlamento, como corresponde, y con las mayorías holgadamente cumplidas, tanto en diputados como en senadores, lo que denominé democratización de la justicia. ¿En qué consistía? En que los consejeros, allá se maneja el Consejo de la Magistratura, que es el que designa a los jueces de los tribunales inferiores de casación para abajo, la Corte los designa, propone el presidente y los designa con acuerdo del Senado. Proponíamos que esos consejeros integrantes de ese órgano que nombra y destituye jueces fuera a elección popular. También proponíamos la reforma para garantizar que los miembros que trabajan en el Poder Judicial, no ya los magistrados, los empleados, no fueran los conocidos, los amigos, los parientes de los jueces, de los fiscales, en lo que ellos denominan la familia judicial, que en algún momento se parece más a la familia que a una familia realmente, ¿no? Bueno, la reforma fue aprobada, pero cual rayo de Júpiter, la Corte Suprema la declaró inconstitucional. Por eso celebro las mayorías logradas, además, en el acto eleccionario por Morena, que van a garantizar esta utopía. Me encanta que puedan garantizar la utopía de la justicia. Creo que van a ser el segundo país, después de Bolivia, que reforma la Constitución e introduce la elección popular de los magistrados. Hay dos nortes ahora. Y por lo tanto, nos obliga también, en el marco de conflictos, en el marco de temores, a unir a la utopía de la justicia, la utopía de la paz. La utopía de la paz en la región. Que no nos trasladen ningún conflicto, porque seremos el continente más desigual, pero si además tenemos enfrentamientos o nos convertimos en escenario de conflictos globales ajenos a la religión, estamos fritos. Y en este marco de la utopía por la paz es que tenemos que abordar el problema de Venezuela. La primera caracterización debe ser, cuando hablamos de Venezuela, más allá de las simpatías o las antipatías, que tenemos que acostumbrarnos como militantes, políticos, como dirigentes, a despojarnos de esto. La primera caracterización, siempre recordemos que cuando estamos hablando de Venezuela estamos hablando de la primera reserva de petróleo global, convencional. Nunca nos olvidemos de esto. Se consideran reservas comprobadas de, creo que 303.000 millones de barriles, por arriba de los saudíes. Los saudíes son la imagen en el mundo de los países petroleros. Bueno,
expliquémosle a nuestros compatriotas latinoamericanos que hay un país en nuestra región en Latinoamérica que tiene más petróleo que los árabes y que se llama Venezuela. Primera cuestión para caracterizar el problema. El segundo, algo que vemos en redes y en los medios hegemónicos, esta idea de uno es el diablo y los otros son ángeles. No, miren, en Venezuela no hay ni diablos ni ángeles. Si uno mira el proceso iniciado en 1999, con un golpe de Estado en el año 2002, en los cuales fue tomado preso Chávez durante 2 días y asumió, tienen una costumbre los opositores de asumir presidencias que son cuestionadas o no aceptadas por todos, por así decirlo. Pero asume Carmona, creo que se llamaba, ¿no? De Fede Cámara, creo que lo reconoció Estados Unidos, ¿no? Inmediatamente, creo que a los 48 horas o las 24 horas, Estados Unidos lo reconoció. Luego, bueno, creo que Venezuela ha tenido 14, 15 elecciones, entre elecciones de autoridades, plebiscitos, en fin. Creo que también se generó un clima de violencia muy grande a partir de las elecciones en las cuales se pierden en la Asamblea Nacional y se reconoce que se pierde y surge el presidente de facto que recorre el mundo juntando dólares y euros para su gestión como presidente de Venezuela. No lo voy a nombrar, no importa. No le demos prensa gratuita. Surgen en el 17 las guarimbas que crean un clima de violencia que también, debo decirlo, ha respondido con violencia. Tampoco podemos hacernos los distraídos y mirar para otro lado. Los militantes nacionales y populares tienen la obligación de ser lo más objetivos que puedan frente al análisis de los hechos. Se genera una violencia. No puedo olvidarme en el año 2014, un hecho determinante que es el bloqueo. Fíjense qué curioso, hay 2 países bloqueados en el mundo, Cuba y Venezuela. No, ni Adam Smith, ni Karl Marx, ni Hayek, el de la escuela austríaca, ni ninguno de ellos, ni Milton Friedman, tampoco de los monetaristas, podía imaginar ni explicar que un país, haciendo uso de su hegemonía militar y política, dice, este país no le puede vender nada a nadie y nadie le puede comprar a él ni nadie relacionarse. Nadie te explica cómo se enfrenta una economía de bloqueo. Esto es lo que sufrió concretamente Venezuela. Imagínense por un instante que no pueden tener e ingresar medicamentos, ni vender lo que ustedes producen. Bueno, ya lo vimos cuáles son las consecuencias en ambos países. Por eso creo que tenemos que abordarlo de esta manera. Dicho esto, y frente al claro y concreto problema que se produce a partir de las elecciones, de las últimas elecciones presidenciales, creo que, y comparto totalmente, el comunicado que el 1 de agosto firman AMLO, Lula y Gustavo Petro. Creo que la responsabilidad en materia de relaciones internacionales es vital. Vuelvo a repetir, más allá de simpatías o antipatías. Pero también quiero ser precisa. Entre este 1 de agosto y el día de hoy, que es 3 de agosto, ayer, escuché al titular del Consejo Nacional Electoral de Venezuela leer los resultados del escrutinio del total de 96,87, si mal no recuerdo, de votos, donde habla de la cantidad de votantes escrutados, lo que obtuvo cada uno de los 10 candidatos. Ahora bien, todos sabemos, porque lo informó el propio Consejo Nacional Electoral, que es un poder constitucional,
que había sido hackeado y que por lo tanto no tenían las actas para poder publicarlas. Pero también es evidente que si se ha podido abordar ese escrutinio que fue meticulosamente leído ayer con precisión de decimales en cada una de las candidaturas que se presentaron, es porque hay un sistema doble de soporte informático que fue hackeado, pero soporte de actas que fueron firmadas y remitidas al Consejo Nacional Electoral. De acá le pido, pero no solamente por el pueblo venezolano, por la oposición, por la democracia, por el propio legado de Hugo Chávez, que publiquen las actas, que se publiquen las actas. Eso es lo que tenemos que pedir, que se publiquen las actas, para que todos puedan escrutar, la opinión pública internacional, la oposición, el pueblo de Venezuela. De cualquier manera estoy contenta porque ayer estaba muy preocupada porque la principal líder de la oposición estaba en la clandestinidad. Nos había comunicado que estaba en la clandestinidad por Twitter, pero hoy la vi encabezando una marcha en Caracas, así que afortunadamente ha tenido poco tiempo de clandestinidad, con lo cual es muy bueno porque la clandestinidad, créanme, es algo muy feo, muy malo, muy sentirse muy mal y muy inseguro. Así que nos sentimos halagados que haya podido terminar con su periodo de clandestinidad.